cuenta que ya hay mosquitos respecto del dengue. ¿En qué situación estamos? Lo que antes era algo que sucedía cada unos cuantos años, ahora todo indica que va a ser algo que se repita anualmente y cada vez más grave. El eje principal del presupuesto reside en el recorte a las provincias, algo que venimos sosteniendo. Milei habló de 60.000 millones de dólares, no tiene ni sentido ese número. Lo corrigió Esper, dijo 20.000. 20.000 es un montón igual. ¿Qué hizo el gobierno? Sacó del ajuste automático algunas cosas y las puso en discrecional. ¿Para qué? Para poder recortarlas. Por un lado, no se van a financiar investigaciones, pero por el otro lado, los científicos se nos van a ir afuera. Bueno, el presupuesto dice que suspende la aplicación de leyes, como la ley de educación técnica, estoy hablando, la ley de financiamiento de la educación, la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que fue votada por unanimidad hace muy poquito tiempo, en el 2021, la suspenda. Es una cosa increíble. ¿Pediste el diario? ¿Encontraste alguna otra perla? Quiero que nos la mandes a nuestras redes. Ah, bueno. Por favor, @qr.programa en TikTok y en Instagram, @programa_qr. Escribinos ahí. Mirá la perla que encontré, Hernán. Esta tenés que contarla el próximo programa. Así que, por favor, nos escriben todas las perlitas. Cobro la mínima y cada vez se me dificulta más poder con todo. No creo que paguen los 20.000 pesos. Pienso que los vamos a pagar nosotros. No nos iba a hacer más ricos. Es una vergüenza lo que está haciendo. Milei está mostrando que él vino a hacer un negocio. Vino a hacer su negocio. Les agradezco que estén cubriendo todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Al gobierno hoy le costó realmente mucho salir del problemón en el que se metió con el asado que ayer se hizo en Olivos mientras jubilados y jubiladas le enrostraban la obscenidad de la escena. Intentó el gobierno, quizá con cierto éxito, llevarse la marca con esta cuestión de nos lo pagamos nosotros, con un postne, con una tarjeta de débito, con fotos publicadas y puestas a ser viralizadas, de que estaban allí Manuel Adorni, Karina Milei, pagando, y algún que otro diputado y diputada, pagando efectivamente de la suya, que en definitiva, si uno lo piensa, también es la nuestra, o más bien la de ustedes, pero más allá de eso, quiso llevarse la marca a la idea de quién pagaba el asado. Y el problema, la verdad es que es otro. Y esto se dio hoy en un cruce muy interesante, el esfuerzo de Manuel Adorni, el portavoz del gobierno, según Claudio Martínez, nuestro productor general, el ministro de la Batalla Cultural, en un cruce con Fabián Waldman de La Patriada. Ahora, sí, en realidad está creado bueno, no importa si es ministro o secretario, más allá de eso, pero se dio un cruce alrededor de la empatía. Vamos a compartir este esfuerzo de Manuel Adorni y vamos a tratar de explicarles en esta breve apertura de QR en la jornada de hoy por qué el asado de ayer se convirtió en un asado eterno. No termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos. No sé cuál es el paralelismo que haces entre comer un asado y el jubilado. Y la empatía con el resto de la gente, que en estos momentos, de hecho, el consumo de carne es el peor en la República Argentina en muchísimos años. A pesar de que baja el precio, la gente no tiene dinero para comprar carne. ¿Y qué tiene? Pero ¿cuál es que no entiendo la falta de empatía? ¿Dónde está la falta de empatía? Estamos hablando con gente que no alcanza a pagar el alquiler. Pero ¿dónde está la falta de empatía en comer un asado? No entiendo. Si era QR, hubiéramos puesto en nuestra sección o te hago un dibujito. Básicamente la empatía tiene que ver con que se comiera un asado con el mismo dinero que le negaron a jubilados y jubiladas. No es muy difícil de entender, pero ese sobreesfuerzo de Manuel Adorni tiene que ver con que el gobierno identificó que se había metido en un problema. En un rato Pablo Ibáñez nos va a contestar una pregunta importante, pensando en el futuro, en el post-asado. ¿Fue una idea del gobierno o fue una idea de Milei? ¿Intentaron convencerlo al presidente de que se estaba metiendo en un verdadero problema, en un problema que se iba a convertir en un asado eterno? Ya lo va a contestar, insisto, Pablo Ibáñez en un ratito nada más. Bueno, porque además de la idea misma, de ese contraste tan flagrante que el gobierno ofrece, estar comiéndose un asado mientras jubilados y jubiladas le faltan esas 20 lucas que gastaron, y nos parece, ahora Fer Cerolini nos lo va a contar, que se quedaron un poco cortos. Además venía con un regodeo que ni más ni menos que uno de los diputados radicales que ayer en la reunión de bloque que se estaba realizando por el terremoto interno que generó todo este asunto, hoy viene Karina Banfi, una diputada de la Unión Cívica Radical
crítica de la suspensión de los diputados radicales que fueron señalados o que fueron castigados de alguna manera por el partido. Uno de esos diputados que estaba ayer en el bloque dijo, me tengo que ir porque me tengo que ir al asado. Y cuando se va al asado, encima, utiliza esta gestualidad. Excelente. Ahora vamos a comprar un vinito para llevar y nos vamos a presentar un rato por ahí. Muchas ¿Lleva gracias. tarjeta de débito? ¿Lleva débito o transferencia? ¿Cómo le han dicho que? Porque Llevo el débito, más vale, no, más vale. Okay, 20.000 pesitos para el bolsillo de los caballeros y para las carteras de las damas. Bien. Llevamos un vinito, ya nos vamos, hay un apuro, tenemos que llegar. ¿Por qué se convirtió en un asado eterno? Bueno, sencillamente porque hoy, miércoles, día en que históricamente marchan jubilados y jubiladas al Congreso a reclamar lo que se les debe no solo a este gobierno, honestidad intelectual, no solo a este gobierno, muchos gobiernos anteriores. Algunos han tenido mayor vocación política para hacer un poco más de justicia respecto de lo que laburaron, pero otros se han ensañado y otros han hecho algún que otra manganeta o una justificación para un retiro muy importante que hoy es muy evidente. Y generaron esta foto, que pasa a engrosar las fotos de Olivos, el álbum de fotos de Olivos. Hoy uno de los voceros, en esa vocería paralela que tiene el gobierno, señalaba con mucha claridad un enojo públicamente, un enojo con el gobierno por haberle dado un elemento a la oposición que quizás se emparda con la foto de la fiesta de Olivos de Alberto Fernández y de Fabiola Yáñez. Se le entrega un elemento que puede quedar durante mucho tiempo instalado como la falta de empatía, la obscenidad de comerse un asado con el mismo monto de dinero que se le negó a jubilados y jubiladas. Por eso, esta foto, este asado, va a ser un asado eterno, o por lo menos un asado que dure todo lo que dure, escenas como la que se volvieron a repetir hoy. En la movilización de jubilados y jubiladas de los miércoles frente al Congreso, observemos algunas imágenes de lo que hoy volvió a ocurrir en los alrededores del Congreso. Esto no es del miércoles anterior, esto no es del miércoles anterior, esto es de hoy. Hay un riesgo, probablemente no hayan visto estas escenas o no las hayan visto mucho, porque el riesgo es naturalizar esta situación. Llama la atención, ¿no? Que vaya cayendo la tensión de lo que ayer fue una escena de muchísimo contraste que le cuesta políticamente al gobierno y hoy nuevamente se vuelve a reprimir a jubilados y jubiladas en esas mismas calles. Se convierte en un asado eterno porque mientras duren estas imágenes, esa foto de Olivos, la nueva foto de Olivos, va a perdurar. Se van a estar comiendo el asado todo el tiempo que dure el castigo a jubilados y jubiladas. Es más, podríamos arriesgar que así como nosotros, hace muy pocos programas, les mostramos la imagen de Norma Pla en los 90, cuando en el futuro otro gobierno vuelva a ajustar a jubilados y jubiladas, probablemente se hable del asado, de la foto del asado en Olivos. Por eso se convierte en un asado eterno y habrá que ver qué costo político paga. Esto está en discusión, porque también juegan otras situaciones. ¿En qué momento está la oposición? ¿Cuánto daño han hecho gobiernos anteriores en términos de representación para saber cuánto emerge? Pero seguro acumula, en algún lugar acumula. Ahora, se convierte en un símbolo, se convierte en una idea fuerza. Por eso, lo de ayer no fue un asado únicamente de 20.000 pesos en una noche de martes, se ha convertido en un asado eterno. En un rato, insisto, Pablo Ibáñez va a hablar del post-asado. Y probablemente lo que ayer salió 20.000 pesos al gobierno en futuras negociaciones en el Congreso le salga más caro. ¿Por qué? Por esta foto. Que, insisto, vamos a averiguar esta noche si fue una idea del gobierno o si fue una idea de Milei y si hubo gente cercana a Milei que le dijo, che, esto es una macana. Arrancamos con las voces del día. Bienvenidos, bienvenidas a QR. Lo que se comen es todo, digamos, asado, que es chorizo, morcilla, algunos chinchos. Había riñones, yo no como. ¿Postre? Muy rico.
Que no creo que no es una fiesta, creo que es un encuentro político donde se está dando una situación de un acuerdo político que hubo en acompañar circunstancias importantes que podían haber afectado a todos los argentinos. Lo que el presidente mencionó en el discurso luego fue desmentido por el ministro Caputo, hablaba de 60.000 millones de dólares de ajuste a las provincias. Sí. Prácticamente las provincias desaparecen, no van a poder cumplir con sus funciones básicas. La verdad que me da vergüenza que vayan a celebrar que no les dieron 18.000 pesos por mes a los jubilados. Ayer, ¿cuánto dicen que pagó cada uno en esta puesta en escena? 20.000 pesos. Sí. Bueno, eso es lo que les negaron a los jubilados. Para mí, y hacen mal los cálculos, fue el cubierto más caro de la historia. El cubierto más caro de la historia porque le negaron 3 kilos de carne picada por mes a 6 millones de jubilados y se fueron a comer un asado. No termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos, o al menos yo lo pagué. No sé cuál es el paralelismo que haces entre comer un asado y el jubilado. ¿Te importa lo que yo hago de mi vida? No, te digo, ¿vos con quién vas a cenar hoy? Tal vez tenés ganas de contarnos. Yo tengo todo el derecho a cenar con quien quiero en mi vida. Así que, y no tengo por qué contarte a vos a qué hora voy a cenar. Pero, diputada Propato, si usted nos quiere compartir algo, le abro el micrófono. Voy y bueno, obviamente no tengo por qué dejar de ir, así que sí, estoy anotado, ya pagué, así que todo bien, no tengo ningún problema. Yo pagué en efectivo y después que se la arreglen. Los libertarios son la mayor amenaza a la democracia liberal en 40 años. Y agrego algo que fue escandaloso y que yo escribía y todo el mundo me puteaba, que es que en ese armado, el kirchnerismo, con todos sus excesos, pertenece más a la democracia liberal de lo que muchos están dispuestos a pensar. Y les pido disculpas, pero tenemos el Uber ahí. Si no lo tomo, me baja la calificación y después no viene nadie. Lilia, gracias. Arrancamos con los chinchu y terminamos con el remis. Bueno, inauguramos apertura, tenemos apertura nueva en QR con material que estamos subiendo permanentemente, generados en el programa, por supuesto, que estamos subiendo a redes. Allí podemos también repasar algunos de esos momentos. @programa QR en Instagram y qr.programa en TikTok. Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué dice Buenas Fer? noches. Hola, Pablo. Hola, Hernán. ¿Cómo estamos? Fuerte, ¿no? El arranque con los chinchu, ¿no? Y terminamos con los puntos del remis, de la aplicación. Bueno, en el medio Fidanza dice algo muy interesante. Muy interesante. ¿No? Respecto de el mileísmo, si ustedes quieren, generándole una crisis a la democracia liberal. Y bueno, pone dentro de la democracia liberal al kirchnerismo. Ahí recuerdo una vieja frase de Perón, esto de no es que seamos buenos, los demás son peores. Entonces termina confirmando que la verdad que muchos de los que dicen venir a resolver los problemas que genera el peronismo, terminan generando problemas peores. Entonces la gente dice, bueno, y al final estos no eran tan malos. Pero hay un riesgo institucional, está marcando un riesgo institucional Fidanza. Tipo el VAR. Marca una raya y dice, bueno, claro, todos están de este lado salvo este. Sí. ¿No? Me parece que es muy fuerte, y en boca de Fidanza en particular, pero es eso, marca una raya. Y perdón, me remite a una idea que hablamos en un momento, cuando nos poníamos a discutir, a analizar los argumentos de Mauricio Macri en su tensión con Milei. ¿Qué decía Macri? Las ideas, el pensamiento liberal, el concepto, cierta mirada sobre el Estado puede romperse si la aplicas mal y si el formato definitivo de la administración política de ese proceso termina siendo no perjudicial solo para el que lo lleva a cabo, sino para la idea, para el corpus de idea. Claro. Está más o menos lo mismo, porque en realidad aquel que se presenta como el más liberal de todos, si fracasa, si rompe cosas que el sistema liberal quiere preservar, termina rompiendo no solo la marca Milei, sino también lo que puede expresar el concepto de las banderas que claro, el liberal se lleva al liberalismo puesto. La marca y la idea. Sí. Hay una declaración como medio año antes de las elecciones de Andrés Malamud que decía que el espejo de la Argentina iba a ser, si triunfaba Milei, el espejo de la Argentina iba a ser Perú. Y entonces estaba la opción de Fujimori, que enfrentó el Congreso y lo cerró, o la de Castillo, que enfrentó el Congreso y lo terminaron echando. Sí. Decía que inevitablemente, lo dijo, después se puso más moderado, pero en aquel momento que pensaría que Milei no podía ganar, dijo, es imposible porque va a haber un conflicto, una pelea donde el Congreso se va a terminar enfrentando con Milei. Sí. Y uno de los dos
se va a terminar imponiendo porque dice no por el formato de la política de Milei, claro, lo que está haciendo. Así que esto lo dijo, hay una grabación muy interesante en TN 6 meses antes de las elecciones y se viene cumpliendo a rajatabla. Yo siento que es Eduardo Fidanza, digamos, ¿no? Que no trabaja durante el día en el Instituto Patria, ni muchísimo menos, que está diciendo cuidado porque acá hay un riesgo institucional que ni siquiera el kirchnerismo ponía en juego. Es como si Fidanza dijera, bueno, entre el kirchnerismo y el macrismo la discusión eventualmente era por la puja distributiva, ¿no? Cuánto lleva el capital, cuánto se lleva el trabajo y en esa tensión. Acá aparece otra cosa. Ahora, lo cierto es que en la puja anterior se debilitó todo tanto que eventualmente tenés un emergente como Milei. Es mucho más complejo que esto, pero sí es un apunte interesante para discutir respecto de lo que viene. Me quiero quedar con algo que escuchamos en las voces de Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto dice el ajuste que le propone, más allá de que sean 60.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares, el ajuste con que interpela Milei a las provincias vuelve a las provincias inviables. Pero estamos reflexionando en producción que es como si el gobierno dijera, o Milei dijera, el Estado sos vos, ¿no? Distinto de Luis XIV. El Estado, yo no soy el Estado, pero el Estado sí son ustedes. Ustedes tienen que garantizar, como durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, ustedes tienen que garantizar los servicios básicos con la de ustedes. Ustedes tienen que hacer de Estado en las provincias, en los municipios, pero yo no soy. Es raro porque hay una interpelación al Estado, pero siempre y cuando el Estado no lo tenga que pagar el Estado Nacional. Sí. Vos ayer dijiste algo, Fer, interesante, si estábamos también frente a un riesgo de disociación federal, es decir, de ruptura. Hay un momento, así como él se pone a estudiar con Sturzenegger cómo destruir todo lo que funciona, hay alguno que se puede poner desde su provincia y decir, bueno, yo no quiero hacer más este aporte, como no me devuelven la plata de la nación que me corresponde, yo no giro más los aportes que tengo que mandar a nación. Sí. Y esto puede terminar en cualquier cosa. Digo, porque a la larga, si la Corte no se expide, puede terminar yo creo que hay reservas institucionales en la Argentina, muy distintas a la de Perú. Es un escenario temerario. Yo me hago una observación con los 90 y es una discusión que aparece cada vez que se habla de la coparticipación, que yo creo que la ley de coparticipación empezó una discusión que en el ruido general se pierde, pero que está instalada, y no tiene que ver con lo que habitualmente se habla, es cómo se reparten las provincias, sino cuánto de lo que recibe la nación coparticipa a las provincias, cuánto es lo que se conoce como el reparto primario, la distribución primaria. Ahora vos tenés una relación de 54 a 46. A ver, explícame un poquito más eso. Es más, de lo que recauda la nación es mucho más importante lo que se queda la nación para sí misma que lo que después distribuye. Lo que ayer nos explicaba Hernán, de quién, sobre quién recae. Pero ese es el esquema. Es el reparto. Vos tenés, hoy creo que es 60-40 porque, por ejemplo, tenés impuesto país que recibe y no se coparticipa. 60-40, número más, número menos para redondear. El 60 se lo queda toda la nación. El 40 se distribuye a las provincias para que se hagan cargo de servicios básicos como seguridad, salud y educación, para decir cosas medulares de la supervivencia democrática y del día a día de lo cotidiano. El resto se lo queda a la nación. Cuando voy a los 90, que hay una transferencia de esas funciones, el reparto era inverso, el 60% se repartía entre las provincias y el 40% se quedaba en la nación. Alguien me dijo hoy, quizá Milei viene a completar lo que Menem inició. Es que seguramente, porque comparto que vuelve a traer al centro de la escena las responsabilidades que tienen cada uno de los niveles y las jurisdicciones. Milei dijo una cosa en el discurso de presentación del presupuesto que pasó casi desapercibida, creo que fue ahí o en el discurso anterior. Dijo, según nosotros, el Estado Nacional tiene que hacer 3 cosas. Relaciones exteriores, justicia y seguridad, si querés, le agregó porque puso un par de cositas, y la macro. Y la macro, esas 3. Si no incluye salud, educación, obra pública, no incluye nada. A eso se reduce la función del Estado, digamos. Con lo cual, es el debate de los 90. Los 90 que le transferían la responsabilidad de la salud y después veían si le mandaban el cargo de la plata. Está bien, pero no era menor el tema, de que había una transferencia con recursos para esa actividad. Por eso es importante detenerse en el 60-40 de entonces con el 40-60. Es que me parece que ahora no es una discusión de cuánto te llevas o cuánto no te llevas, sino yo desde el Estado Nacional voy a hacer estas 3 cosas, el resto, la voz en las voces del día, la grabación que se puso es la de Pichetto. Pichetto es uno de los hombres que permitió que salga la ley Bases. Está diciendo esto es un disparate porque está desfinanciando a las provincias. Si los aliados que te hicieron sacar la ley Bases están diciendo esto, ¿a dónde vas? Y también una reflexión respecto de qué se votó. Dame un segundito, ya volvemos sobre esto, pero quiero, Pablo, que hablemos del post-asado. Los efectos
del asado eterno para QR, algo que va a quedar como emblema en tanto y en cuanto siga habiendo un castigo para jubilados y jubiladas. Nos vamos a la pantalla. No sé si vamos ya con la portada, ¿sí? Me gusta esto que nos vamos aquí. Hacemos todo un proceso de adaptación y de traslado interno. Mirá esta portada. Esta es la portada. Fuerte. Te detenés en el detalle de por qué está resaltada lo rojo, ¿no? Fuerte. A ver, ¿en qué detalles te detuviste para pensar qué es lo que viene después o qué generó efectivamente esta foto? Vamos a ir con algunos datos, vamos a hacer unas preguntas. El asado de Olivos fue una decisión absoluta de Javier Milei. Fue una idea de Javier Milei y la sostuvo a pesar de algunas sugerencias que le advertían de su propio entorno que no era... En el entorno de Milei le advertían que esto no era una buena idea. Que no era el mejor formato. Podría haber hecho un encuentro político, podría haberlo citado un día de Olivo a todos los dirigentes y hablar y transmitirle un mensaje. Finalmente el discurso fue muy corto. Después saludó uno por uno a cada uno de los diputados. Que Perdón si me olvidé de alguno, dijo, ¿no? Pero esta idea de los héroes. Y fue un ruido que explica también esta defensa cerril que hace hoy Adorni con lo que le plantea Waldman de la empatía. Una pregunta más. Dijiste, el entorno le advierte a Milei que no era una buena idea hacer esto. Sí. ¿Algún diputado o diputada de otros espacios políticos le dijeron lo mismo? Diputados ¿que estuvieron ahí? Del PRO, que estuvieron ahí, que entendieron que no era la mejor forma. Diputados del PRO que específicamente dijeron no hubiésemos ido, pero si no iban los diputados del PRO se iba a entender como que Mauricio Macri le estaba sacando el cuerpo a esta decisión de Javier Milei. O sea, que casi que fueron arrastrados hacia el asado eterno. Uno diría el famoso, no por sacarle responsabilidad de estar ahí, lo planteó en los términos de que había una decisión política de participar, pero que estaban entendiendo que no era lo mejor, que no era el formato mejor. Dice, podría haber hecho tranquilamente un encuentro a las 3 de la tarde, juntarnos a todos y decirle gracias. Y no, este despliegue que tuvo una obscenidad porque después se termina convirtiendo en este episodio muy incómodo para el gobierno. Pero yo lo quiero atar, Pablo, con un dato más. Sí. Esto termina de cerrar una semana que arranca con el veto, que es un problema serio para el gobierno, y ahora te voy a mostrar un dato muy fresco de estas horas de una encuesta, de 2 encuestas muy importantes, que también se suma al fracaso de lo que quiso generar el gobierno con la presentación del presupuesto del domingo, que era tratar de recuperar la escena, volver a pararse en el centro del ring, y no generó ni atracción para ver lo que decía Milei, ni efecto positivo después. Y termina a coronar con este hecho que se convierte en un problema que podría ser simbólico, chiquito, menor, pero que yo sintetizo con este hecho. Estaban festejando, y vos podés, decía yo, podés festejar una victoria electoral, donde el que te votó puede sentirse parte del festejo. Pero esta era una decisión antipática. ¿Podría haber tomado esta decisión Javier Milei diciendo lamentablemente tengo que firmar este veto? Pero claro, eso no era haciendo el manual. una celebración del veto y no haciendo además una celebración de los 87 que él presenta como héroes, acompañándolo, siendo participando solidario. El relato era muy sencillo. La oposición quería romper nuestra gobernabilidad. Para nosotros es muy importante el presupuesto. Se rompe el equilibrio presupuestario. Con cara de compungido, lamentamos mucho esta decisión, pero la tenemos que tomar. Se dan vuelta, cierra la puerta del despacho y siguen trabajando. Bueno, y produjo algo. No sé si ya podemos ver una placa que tenemos. Una placa de... Bueno, esta foto... ¿Me das un segundito? No se pierdan lo que nos va a contar Fer Cerolini sobre este detalle. Lo que está enfrente de... En un ratito, ¿eh? Sí, no me quiero meter en eso. A mí no me gusta esa caracterización que se hace de Bullrich. No, Franco, se está enfrente de Franco y Caputo. Sí, en la comba que... Pero alguien podría haber reparado. Esta foto también es importante. Es importante porque acá también está la mesa política de Javier Milei. También hay una decisión. Y que esté Patricia Burri. ¿Te acuerdas que hablamos el otro día de la reunión de Patricia Burri con los diputados radicales? Sí, claro. Que la haya puesto en la mesa, que la haya puesto en la mesa chica, también está mostrando este hecho de quizá el gobierno, como lo charlábamos ayer, empieza a entender que la opinión pública empieza a darle un poco la espalda, y vamos a mostrar unos datos, y sea más necesario que nunca la política convencional, el acuerdo clásico que hasta ahora Milei venía
despreciando abiertamente. Pero una negociación que con esta simbología que nadie quiso, pero que igual tenían que ir, puede ser más dificultosa. Puede ser más dificultoso y a futuro seguramente va a ser más dificultoso porque ahora se viene el veto a los fondos universitarios. Claro. ¿Qué va a ser? ¿Otro asado para celebrar el veto a los fondos universitarios? Pero además, si es leído públicamente como algo muy negativo, ¿cuánto va a salir el cubierto? Mucho más complicado. Si Lustó dijo es un cubierto más caro de la historia, va a ser más caro que este. Fíjate vos que los cinco radicales que pegaron el volantazo de su voto solo fue Mariano Campero. Déjame, después de mostrar esta foto económica, de la mesa política, que está Adorni, que puede ser candidato en la ciudad. Sí. Está Martín Menem, que después un día te voy a contar, que hablan de Martín Menem como el heredero. Después déjame contarte eso. Igual la carita de Martín Menem. Karina Milei. La foto, fea, ¿eh? Está Guillermo Francos, al lado de Javier Milei. Quizá ahí en esa gestualidad hay que entender también que está generando mayor respeto interno, porque antes Milei insiste con la idea del triángulo de hierro, sí, y del triángulo de hierro no forma parte Guillermo Francos. Ahora parece que empiezan a darle un poco más... Al lado de Santiago Caputo. Al lado de Santiago Caputo y al lado de Milei y Karina, y Patricia Burri para completar. Pero vamos a ir al dato, que tiene que ver con esto y que me parece que es la antesala de todo lo que ocurrió. Esta encuesta es de Alaska, datos de 3.0, Sheila Bilker, y Alaska es la consultora de Juan Courel que ha estado charlando con nosotros. ¿Qué mide esto? Imagen del gobierno nacional. El primer tirón es el fin de la gestión de Alberto Fernández. La negatividad esta imagen noviembre, es el gobierno de Alberto Fernández. Eso es Alberto Fernández, imagen del gobierno. Cierra 71,6 de negativa, 24,9 de positiva. Este es el dato para seguir. Cuando arranca Javier Milei, la primera medición de enero, casi empate técnico, 50-50, si querés decimos, poquito. Y ocurren entre enero... Entre caracterización de muy buena... Y buena, de dato y mala, positivo, y muy mal. y dato negativo de la gestión. Simplifiquemos mal en positiva, negativa, a grandes rasgos, malo, con matices, pero empate técnico, mitad. Subía un poquito una décima, centro dentro del margen de error. De enero a agosto ocurrió esto. ¿Cuál es el símbolo? Que en el medio pasaron un montón de cosas. Pero un montón de cosas pasaron en el medio. La marcha universitaria, bajó la inflación del 25 al 4%, hubo anuncios de un lado, anuncios del otro, hubo movilizaciones, paros. Parecía que nada lo tocaba. Esta encuesta, y cito esta encuesta, y por eso es bueno mirar las líneas. ¿Viste? El otro día miramos los duros. La película, no la foto. Mirar toda la secuencia de tiempo. Y ocurre esto en septiembre. En septiembre hay una migración de votos muy importante. Se rompe esto. Se rompe el empate técnico y se establece una diferencia de 10 puntos entre la positiva y la negativa. La negativa sube casi a 55 y la positiva baja a menos de 45. Un dato muy fuerte. ¿Pero por qué es muy fuerte? Porque hay algo en la opinión pública. Que el que te perdió la expectativa es muy difícil que vuelva. Y un gobierno que no puede dar en el corto plazo soluciones económicas no tiene herramientas para volver a seducir a aquellos que tomaron la decisión de cambiar la percepción sobre el gobierno. Y acá no solo está el veto, porque el veto venía preanunciado, sino también este fenómeno de la administración de las insensibilidades, porque antes del asado ya el gobierno celebraba el veto como una gran cosa. Había una euforia, había una épica en un veto donde hay 9 millones de perdedores, 9 millones de víctimas que son los jubilados que pierden esa actualización que en la mínima, insistimos, era 15.000 pesos. Clarísimo. Entonces ahí me parece que está el dato de qué empieza a cambiar esta tendencia, qué significa esta tendencia. Puede quizá moderarse así durante un largo periodo. No tengo la placa, pero la voy a completar porque es otra encuesta que sistemáticamente venía mostrando esta misma estabilidad, que es la que hace la consultora de Aresco de Federico Aurelio. Y el último estudio que hizo la semana pasada muestra que Milei, siempre Aresco lo tenía un poco arriba, 4 puntos arriba, y la semana pasada se equilibró. También tuvo una caída y el fenómeno vuelve a ser exactamente lo mismo. Gente que todavía mantenía una expectativa con el gobierno y empieza a sentir que esa expectativa se deteriora y que hay hacia adelante aquellos que están condicionando la buena imagen y el apoyo al gobierno en que haya algún tipo de
buena noticia económica. Y no me quiero meter ni con el territorio de Hernán ni con el territorio de Cero. Hoy vamos a hablar de una buena noticia. Hernán nos va a contar en un rato qué significa eso que celebró el gobierno de los precios mayoristas, de cerca del 2%. Y ahí te cierro el dato porque parece que hubiésemos charlado previamente todo el hecho. En los argumentos que aparecen en la lectura del sondeo de Alaska de Juan Courel y 3.0 de Sheila Wilker, aparece que uno de los elementos que empieza a marcar el deterioro es una percepción de que la inflación va a ser un componente que va a seguir en la vida de los argentinos. Que la economía, si en algún momento fue un buen dato la caída de la inflación, y sigue siendo una percepción positiva porque no estás con los niveles de 8, 10 o 12 que tuviste en otro momento, pero deja de bajar y deja de convertirse en un elemento que, te cierro con esto, aparecía muy importante para algunos que casi miden el éxito o no del primer año de Javier Milei, si logra o no cumplir con aquella promesa de bajar la inflación a un número razonable y que dé alguna idea de tranquilidad. En un ratito volvemos con Pablo Ibáñez, nos vamos hacia la mesa porque vamos a hablar de algo que también conversaremos con Karina Banfi, diputada radical de la Unión Cívica Radical. Dentro del radicalismo, Karina Banfi en desacuerdo con la sanción sobre los diputados que efectivamente se dieron vuelta a su voto y no acompañaron a la mayoría respecto del tema jubilaciones y el veto. Todo roto, nos va a decir Pablo Ibáñez, si se va a referir a los partidos políticos. En un rato nada más. Yo decía, Fer, que vos te ibas a detener en un detalle de la imagen que recién compartíamos. ¿En cuál? Sí, lo más interesante que uno vio ahí en esa... A mí me gusta ver... los vinos son una de mis debilidades, así que quería ver qué vino tomaron estos muchachos. Y si hay una foto ahí que a ver si entendemos. O sea, Fer Cerolini... No, de vino sé bastante. Le interesa la patria, le interesa las discusiones políticas, pero aparece la foto y dice, a ver el vino. Es extraordinario. De vino, sí, a ver qué tomaban. No, porque a mí me asombraba el precio del cubierto. El precio del cubierto, 20.000 pesos. 20.000 pesos. Muchachos, está bien, nos reunimos en casa. Yo tengo amigos que dicen, no, mira, está caro ir afuera, no quiero ir a comer afuera. Vamos a una casa. Está bien, pero acá no es que vas a una casa. Acá tenés el mismo servicio que si fuera un restaurante. Entonces, vos me decís, pagá con el POSNE 20.000 pesos. No es que digan, no, pero lo pagaron. Es una pavada. Pero la pavada, por lo menos que me la dibujen como una pavada creíble. Pero si vos me decís que vas si te vas a llevar la maca, llévatela bien. Claro, digamos. ¿viste? No me podés contar una cosa que decís. No, dicen, va a haber una entrada, va a haber un plato que el que quiera puede elegir pasta, o si tenés pasta posible para 80 personas o carne posible para 80 personas, ya tenés que tener un montón de platos ahí preparados. No es que va por 20 lucas. ¿De dónde comiste por 20 lucas? Después dijeron que había chorizo, morcilla, chinchulín y riñones, asado, postre mousse de chocolate, agua, gaseosa, lo todo. Dijo por eso, Sago, ¿no? digo, los números ya, dije, bueno, a ver, si metés la gaseosa, metés el agua, metés el vino, a ver dónde llegan a las 20 lucas. Bueno, el vinito es este, a ver, lo vamos a mostrar. Es Arriero Premium Blend. Pará, ¿cómo sabés que ese es el vino que tomaron? No, porque, a ver, hay noticias, yo leo los medios de San Juan y de Mendoza. No es un vino sanjuanino, es mendocino. Vamos al otro. Este es el número uno. Y encontré esta versión, porque las notas decían otro precio. A ver, mostremos los otros precios. Sí. Este está en 12.000, este está en 12.300 y el que publicaron para hacer el chiste, 17.890. Siempre es el mismo y decían, che, justo la plata que le sacaron a los jubilados. Se tomaron un vino que solo con el vino... Está bien, dicen... Adorni, como dibuja todo también, dijo va a haber una copa de vino por persona, si quiere más tiene que ir, no sé, ir al POSNE de nuevo. Claro. Una pavada. ¿Qué le van a decir? No, usted no toma más. A un diputado lo invitan y le dicen no puede tomar más de un vaso de vino. ¿Por qué traga la carne? Un ticket. Te dan un ticket para ir a la... Pero es una gilada. Una pavada. Te dan un ticket para ir a la barra, un numerito del calonario. Bueno, y las fotos, vio que... Ahí empieza el tráfico de tickets, a mí me sobró, ¿cuánto vale un ticket? El evento duró más de 2 horas, ¿no? Pero... resulta que las fotos le sacaron a todos los celulares, por las dudas dijeron, che, muchachos, como viene esto, y además ya los ejemplos de Alberto dentro de este lugar son peligrosos los teléfonos. Le sacaron a todos los teléfonos, se los secuestraron. Entonces, después sacaron esas 2 fotos que mostraron y hay hay varias botellas, hay varios vasos de vino llenos, pero no hay botellas de vino en las mesas. Las escondieron. Dijeron, no, muchachos, queda mal que se vea que hay vino. Entonces lo escondemos. Bien, si fuera media botella de vino, ya estás en 6, 7 lucas por... llorar. No, ¿qué? Bueno, si llora fácil usted. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hicieron esto y dan este lo tiene ahí, ahí estaba
francos y a la derecha estaba la ministra de Seguridad, estaban peleando por la botella. Esa se la dejaron... No, ese es Santiago Caputo que está al lado. No, al lado de la que sigue, la cabecita que sale, es la de, bueno. Este vino es un vino mendocino, 65% Malbec, 35% Cabernet Sauvignon. Es un blend. Lo que si tiene más del 10% de un vino, puede tener hasta un 10% de otra cepa. Si no, se pasa a llamar blend. Bien. ¿Qué me molestó? Dije, pero esto encima parece una cargada. ¿Cómo se llama el vino? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Ahí vamos a poner Arriero, algo del arriero. Algo del arriero. Bueno, ¿usted conoce la canción El Arriero? Arriero Premium Blend. Bueno, ¿usted conoce El Arriero? Claro, Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui. Es la considerada del folclore la primera gran canción de protesta, año 44. Bueno, también hay una versión de Divididos que podríamos... La de Yupanqui original, la primera que se cantaba en el año 44, decía, las penas son de nosotros, las vaquitas de Anchorena. Así que está todo muy Milei, hasta el vino lo eligieron, parecía una cargada a los jubilados. Muy bueno, Fer. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, vamos a charlar con Irina Hauser, algo muy importante que tiene que ver con lo que ocurrió en la provincia de Tucumán. Bien. Porque allí se descubrió un tráfico muy importante que tiene como complicidad a la propia Gendarmería. Bueno, lo que pasó en Tucumán es que a raíz de una investigación judicial que empieza, es medio tragicómico, ¿no? Pero empieza con una serie de confesiones de bagalleros de la zona que dicen, me están cobrando demasiada coima por traer mercadería, por la mercadería que traigo de Bolivia. Así como te lo digo. Una queja de bagalleros. Una queja de bagalleros. E incluso de algunos gendarmes que no querían prestarse a la maniobra. Bueno, empieza una investigación en el mes de febrero y se encontraron con que hay una super organización que incluye a oficiales y suboficiales de mínima de la Gendarmería Nacional y además a, bueno, gente civiles que lo que hacen es organizar tours de compra a Bolivia para traer distintas mercaderías, todo lo que te puedas imaginar. Cigarrillos, sábanas, teléfonos de alta complejidad, bueno, pero también droga en medio de toda la mercadería. Bueno, el tema es que ahí estamos viendo la droga. Esto que estamos viendo es parte de un procedimiento que tuvo lugar a lo largo del día de hoy, desde la madrugada. Ahí estás viendo a la madrugada lo que estaba ocurriendo. Es interesante que la propia Gendarmería participó de esta investigación. Que, como Gendarmería te decía, investigando a la Gendarmería. Gendarmería investigando a la Déjame repasar, que arranca todo por una queja de bagalleros que estaban quejándose por la coima cara que le cobraban. Exactamente, por... tráfico de droga. Sí, por ir, o sea, tráfico de drogas y tráfico de mercaderías. Ah, contrabando. Exactamente, es todo, es un combo, ¿no? Y traían todos estos... Una góndola bastante variada, digamos. Sí, muy, muy variada, pero además están casi, te diría, institucionalizados estos tours de compra. Lo delirante es que la Gendarmería no solamente tenía el papel de llevarse la coima, según lo que me cuentan a mí los investigadores, sino que participaban en la organización del tour de compras. O sea, ellos mismos estaban en la organización de estos tours y tenían recaudación 2 veces por semana, más o menos de 1 millón de pesos. Estamos viendo ahora una imagen de un procedimiento que se hizo esta madrugada en la que ves a un gendarme vaciando la mochila de otro gendarme, donde va sacando varias cosas. Qué fuerte la escena, ¿no? Sí, es muy fuerte. O sea, habla muy mal de Gendarmería y al mismo tiempo demuestra que hay un sector de la Gendarmería que evidentemente está dispuesto a ir en contra, a investigar a sus propios compañeros. Sí, y a transparentar y a mostrar, bueno, los malos comportamientos, claro, digamos, ¿no? Bueno, y lo que ves ahí es una montaña de plata. Empieza a sacar algunas pavaditas, cosas personales, crema, ¿no? Sí, esa es la recaudación, digamos. Bueno, hay 700.000 pesos ahí de recaudación de esta madrugada.
Donde recaudan es en distintos puestos de control en el camino, ¿no? La investigación esta la está llevando adelante la Fiscalía Federal que está a cargo de Agustín Chit. Hoy hubo 12 gendarmes detenidos y 9 civiles que van a ser indagados por asociación ilícita de mínima, incumplimiento de los deberes también. Se está investigando el contrabando, se está investigando en qué medida han participado en maniobras de ingreso de estupefacientes en el medio de toda esta mercadería. Entre todo lo que se incautó hoy, además de teléfonos y dinero, también se incautó mucha mercadería, se incautó algo de droga y se incautaron 2 vehículos, en realidad 2 micros, 2 colectivos, y otros vehículos que funcionaban como los que les abrían el paso. Esto todo todo muy bien organizado. Una ingeniería desarrollada. Que yo insisto, y está muy bien que arranquemos así con el graph, que en realidad bagalleros, ¿qué hace un bagallero? ¿Cuál es la función? Es el que hace la tarea chica del contrabando. Bien, el que lleva y trae la mercadería. Se estaban quejando. El que pasa. Inician la investigación porque se están quejando de que cobran muchas coimas demasiado altas. Exactamente. Y la gendarmería investigando la propia gendarmería y generando esto. Hay que ver qué repercusión tiene. Me imagino, Patricia Bullrich algo dijo sobre el tema. ¿O todavía no dijo nada, yo estoy esperando el tuit. A veces, ojo, hay autocrítica, viste que por ahí cuando... No, por eso te digo, acá evidentemente hay una vocación de la propia gendarmería, no es fácil que una propia fuerza se investigue para adentro. Sí, de hecho, lo habitual es que pongan otras fuerzas a investigar. Claro. Pero esto fue una iniciativa de la Fiscalía que advirtió que había buenos equipos predispuestos a colaborar en la zona. Aparte, imagínate que hubo allanamientos en varias provincias, no solamente en Tucumán, hubo en Salta, hubo en Catamarca también, porque si bien acá los gendarmes que están detenidos son de Tucumán, también es posible que haya de otras provincias. Un modus operandi parecido. Sí, porque lo que agarran acá es un tramo de ese corredor, digamos, de ruta, ¿no? Pero esto entra desde Bolivia. Entonces, en el mapa de la República Argentina esto empieza más arriba, Lo que uno imagina, Iri, también es que es la primera parte de un negocio y de un proceso que seguramente tiene una segunda etapa, porque uno siempre imagina que si hay un tráfico a la frontera, después sigue a otro lado esa droga en particular o las actividades... No, es que en este caso, lo que sí se sabe es que la mercadería que están ingresando, todo esto que te estoy contando, ¿no? Los cigarrillos, los electrodomésticos, los neumáticos traen, los teléfonos de alta tecnología, bueno, todo lo que ingresan. Y la droga, sí se sabe que hacen recorridos hacia otras provincias, porque esto es para ser comercializado obviamente dentro del país. Ahora, esto, me aclaraban también los investigadores, es una primera etapa. De hecho, ya hay más pedidos de detenciones y de indagatorias. Yo te estoy hablando de algo muy bien organizado, claro, que seguramente tiene mayor superficie, ¿no? Exactamente. Y no descartan desde ya que haya gente con mayor jerarquía que esté involucrada, porque a nadie le sorprende el mecanismo, pero lo que sorprendió es que se juntara todo, el tráfico de mercadería, el tráfico de droga, que esté todo junto. Hace algunas semanas en Tucumán hubo un episodio donde incendiaron un micro, un colectivo. Sí, claro. Bueno, antes de que lo fueran a... Era uno de estos de los tours de compra. Ah, mirá vos. Cuando fueron a peritar el colectivo, encontraron marihuana. Pero lo prendieron fuego antes. Lo prendieron fuego para justamente borrar los rastros de, bueno, las pruebas, ¿no? Pero lo que se sabe es que además de marihuana traen cocaína. Gracias, Irina. Veremos cómo sigue, por supuesto, el tema. Saludamos a la diputada nacional Karina Banfi. Karina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, nos interesa mucho hablar de qué es lo que está pasando en la Unión Cívica Radical. Por la Unión Cívica Radical y también el momento de los partidos políticos. En un rato Pablo Ibáñez nos va a contar que está todo roto eventualmente, hablando de los propios partidos. Pero antes de eso, puntualmente, quiero preguntarte qué opinión te merece esta foto que engrosa el foto de álbum de Olivos, digamos, de alguna manera, ¿no? Que es la foto del presidente con esa primera plana política y diputados y diputadas que ayer fueron a ese asado. ¿Qué mirada tenés, Karina, sobre esto?
Ninguna. No tengo ninguna opinión. Es un presidente que invita a un sector que votó una ley. Nosotros cuando éramos gobierno muchas veces también pasó, se conversa, se proyecta, se trabaja. La verdad las motivaciones las desconozco porque no tengo ninguna información de cuál fue la conversación, si se ventilaron públicamente, ni idea. Me parece una sobreactuación todo esto de que pagaban con la Banelco, todas esas cosas, me parece una pavada, teniendo en cuenta que los gastos fuertes están en otro lugar, que es lo que nosotros observamos desde no mueve el el Congreso. perímetro de ningún presupuesto, eventualmente. No Ahora, pasa. Karina... Mira, ser transparente no pasa por lo simbólico. Y esto es simbólico. Acá lo más importante es, efectivamente, como nosotros en un proceso muy crítico que tiene hoy la Argentina, que efectivamente entendemos y creo que la sociedad culturalmente comenzó a entender también el valor del impuesto, ¿no? El valor de la plata que administra el Estado y cómo eso repercute, y vos recién decías los partidos están rotos. Bueno, no sé si están rotos, ahora creo que hay una en cuestión más crítica que tiene que ver con todo un cambio cultural en donde hay un posicionamiento sobre la plata que ingresa al Estado y para qué sirve esa plata y en donde ahí aparecen las diferencias. Sí, la discusión de cómo se recauda y cómo se distribuye. Cómo se invierte eso. Cómo se distribuye en función de las prioridades. Vuelvo... ¿Qué es lo que para unos es prioridades, que para otros quizás la prioridad está en otro lugar? Ojalá fuera ese el centro del debate, que coincidimos en eso. Vuelvo solamente un segundito a la foto de Olivos, porque el gobierno le dio un tono celebratorio. No es que el gobierno dijo, esto es una reunión política, como pueden ocurrir entre distintas bancadas que pueden colaborar. Le dio un tono celebratorio, lo llamó héroes y puso un asado arriba de la mesa, y el contraste es muy fuerte con la gente que está reclamando. Por distintas razones se puede estar a favor o en contra de la decisión de la decisión del veto, pero el tono celebratorio, cuando en realidad la decisión es muy antipática, sobre eso quiero preguntarte si tenés una mirada o no. Bueno, a nosotros nos pasa también en el recinto. Vos ves aplausos, gente que gana una votación, que decís, ¿qué estás aplaudiendo? Incluso nosotros mismos sabemos que a veces cuando tenemos que llevar adelante votaciones que pueden ser antipáticas o poco felices, nos advertimos, no aplaudamos, porque también hay una suerte de, lo logramos, conseguir un número para lograr una votación es un proceso extremadamente estresante y difícil, mucho más, cada vez más difícil cuando tenés un proceso de polarización en relación a las opiniones y a la orgánica, y nos advertimos, no celebremos porque no es para celebrar. Creo que es parte de la inexperiencia, es un gobierno que no tiene vocación, o mejor dicho, no tiene una vocación política, pero ¿no de te la parece lógica que es, política. en algún punto una provocación? Para entender... O cierta obscenidad del asado. El que provoca tiene un... Para mí, el que provoca tiene un dolo. Sabe que quiere generar un... Dolo es intención. Una intención sobre su impacto en lo que genera. A mí esto me parece más del orden de lo superficial. ¿Y dar vuelta al voto le parece superficial o quizás es una cosa distinta? Respecto de ¿A qué te referís? a los 5 diputados radicales que uno de hecho fue informante. Mira, yo quiero hacer un análisis, ya que ustedes me preguntan, porque lamentablemente me encantaría que me pregunten de otra cosa y que cada uno se haga cargo de lo suyo. Pero sí soy presidenta. Te voy a contestar. Pero ¿qué quiere que le pregunte? Te quiero hacer un análisis. Si quiere le preguntamos de fútbol. Me encantaría porque es un montón. La escuchamos, diputada. No, lo que yo digo es, voy a hacer un análisis, aunque la verdad es incómodo para mí tener que andar respondiendo por otras personas. Yo respondo por mis actos y respondo principalmente por la gente Acá sí estoy que con me Hernán, votó. pero pasa en su bloque. Ahí va, pero tranquilo. ¿Por qué se me pone? No hay apuro, tenemos mucho tiempo. Yo estoy tranquila, no se me pongan a la defensiva. Yo soy la vicepresidenta del bloque. Claro. Y entonces me obliga a responder, que es lo que quiero hacer ahora. Pero vale esta introducción para también explicar un poco, no hacia ustedes, a la audiencia, de la incomodidad que resulta que un grupo de diputados haya no tanto tomado la decisión de votar en contra o no, ahora lo voy a explicar, sino tomarse una foto. A mí me parece que eso generó mucho malestar, genera un impacto muy negativo en nuestros afiliados, en la vida partidaria, es incómodo, es molesto, pero nosotros
el día que sucedió, que fue un martes, el martes pasado, después tuvimos reunión de bloque, tuvimos 5 horas discutiendo y fue una discusión muy honesta, muy sincera y profunda. Ellos plantearon sus argumentos, plantearon cuál era su posición, cómo iban a votar al otro día. Yo quiero destacar que hubo 28 diputados que cambiaron su voto en todo el recinto de lo que se votó un mes antes con respecto a jubilaciones y ahora. También es Incluidas importante... las abstenciones incluso, ¿no? Bueno, tal cual, Claro. cambiaron su voto. No, dentro de los que te cuento 28 no están contadas las abstenciones, pero la abstención es un cambio de posición, te das razón. O sea que serían un poco más. Creo que hay un punto que no es una misma votación. Estás votando por la insistencia o por el rechazo de una decisión de veto, en donde hay particularidades que cambian, y en ese sentido no es el mismo voto, no es que estás votando el mismo proyecto. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros insistimos con algún proyecto, efectivamente vos votás tu proyecto, el proyecto que salió de tu Cámara. Por ejemplo, cuando vuelve algún proyecto modificado del Senado. En este caso estás votando otra cosa, estás aceptando o rechazando el veto presidencial. Perdón, y ahí pero hay, el efecto, espera. el efecto Y ahí hay es un punto, recomposición de las ahí hay jubilaciones, ¿sí un o no? punto, Es ahí, el- sí, el pero no fin, se pierde es por el los mismo. 5. No se pierde por los 5. El punto es, ¿qué hizo el bloque de Innovación Federal? Innovación Federal, al abstenerse, lo que dejó habilitada es que se nos subía el piso de los 2/3. Y es ahí donde nosotros lo perdíamos. Nosotros teníamos contabilizados, porque sabíamos que estas 5 personas de nuestro bloque iban a votar, pero 29 diputados, mayoría absoluta, votamos por insistir sobre este veto. ¿Qué digo con esto? Si no se hubiesen sacado la foto, no estaríamos hablando de los 29 diputados que acompañaron y reforzaron la idea de poder rechazarle un veto al presidente. Pongo un puntito ahí, Pero, Karina. así como no saben cómo se llaman los diputados que del PRO, también fueron 5 diputados que votaron insistiendo cambiaron el con... No, ni siquiera cambiaron el voto, perdóname, insistiendo perdóname. con la ley que salió del Congreso. Como no se sacaron la foto, no es noticia. Ahí voy, Fer, dame un segundito, Fer. Karina, quiero, porque en definitiva la valoración que se ha hecho de esos 5, en realidad fueron 6, ¿no? 5. Claro, pero la renuncia de Galimberti también provocó ese cambio. Sí. Pero más allá eso de ya lo sabíamos hacía 2 meses. Está bien, pero También, la lectura interna... Poco simpático hacerlo, la mal renuncia timing, esa. digamos. La lectura interna provocó diferencias. Esta es, por supuesto, como vicejefa del bloque, coincidente con De Loredo. Quiero compartir, ayer estuvo Pablo Juliano con nosotros. Sí, lo vi. Y bueno, repasamos la lectura distinta hacia adentro del bloque, que es lo que genera de alguna manera las discusiones internas en la Unión Cívica Radical. Lo compartimos. La verdad hay que suspenderlo y expulsarlos. A mí me parece que acá hay un pacto político de entre el gobierno y tipos que tenemos adentro del bloque que no tienen nada que ver con el radicalismo. Es un Y yo no pacto- soy más radical que otro porque sea diputado y forme parte del bloque. ¿Eh? El radicalismo no le pertenece ni a los diputados, ni a una mesa, ni a una convención. El radicalismo está en otro nivel. Perdóname, Pablo, que le quería poner nombre propio. Vos decís que hay un pacto entre De Loredo y el gobierno para romper el Yo bloque. creo que él los termina canalizando, porque a ver, a mí todavía nadie me dio una explicación de cómo alguien lidera una bancada y te aparecen 5 diputados en la Casa Rosada y hoy comiendo un asado burlándose de los jubilados. Y a mí eso me genera una bronca que no la puedo disimular. Y no tengo ganas de disimularla. Yo vi, igual que todos ustedes, al líder de mi bancada llorar porque se caía una iniciativa del gobierno. Entonces, no hay que darle vuelta. Acá De falta Rodrigo conducción. Loredo, Rodrigo Loredo, falta conducción política. Se lo dijimos en el bloque, lo dijimos en todos lados y lo venimos manifestando. O el radicalismo abre los ojos, o el radicalismo va a seguir siendo el hazmerreír. Esta parece ser la diferencia de interpretación, no ya del radicalismo para afuera, sino del radicalismo para adentro, digamos, ¿no? Sí, la verdad, él tiene que responder por sus propias pensamientos o imputaciones. La verdad, primero que no fueron a comer el asado. Pablo no participó de la reunión de bloque de ayer. Por eso a mí me extraña de que diga Entiendo que sí, ¿eh? que Estuvo no, en la reunión de llegó, bloque. estuvo 10 minutos y se fue, Ah. porque no le gustó lo que estaba sucediendo en la reunión, que era que 29 diputados que estábamos presentes físicamente y por Zoom, hubo 5 ausencias,
nada más. Nosotros tomamos asistencia regularmente, hay actas, digamos, cumplimos con todas las formalidades que se pueden probar. Por eso me extraña cuando dicen no había nadie. Se tomaron decisiones entre 4 y 5. No, el problema es que Pablo llegó, escuchó y decidió retirarse. Previo, y además llegó tarde. Al principio de la reunión, lo primero que hicimos, en pos de una nota que presentó un grupo de diputados, y yo creo que es muy atendible, porque esto que te decía antes, la foto generó mucho malestar y hay que dar una respuesta, y nosotros habilitamos el debate dentro de la esfera del bloque, que es donde dirimimos todos nuestros problemas, de posiciones, hasta personales, y andás a ver. Pero acá parece estar en cuestionamiento cuál es la mirada orgánica de la Unión Cívica Radical sobre un tema. Decidimos que haya. Como si, lo que entiendo dice Julián, ¿no? Sí. Es que vamos allá de los matices que se puedan tener. Eso es una idea de él. Vos me preguntás, yo te cuento objetivamente qué pasó. Sí, pero déjame que te cuente, porque si no, nos quedamos. Yo no vengo a hacer interpretando. No, pero no quiero interpretarlo a Juliano. Pero déjame que te diga qué pasó ayer, porque si no la gente no entiende de qué estamos hablando. Y yo no vengo a hablar de Pablo porque la verdad no corresponde, porque tiene su punto de vista y creo que lo que hay que trabajar es en entender qué cosas no estamos de acuerdo y qué cosas sí nos podemos poner de acuerdo porque pertenecemos a un mismo bloque y queremos seguir perteneciendo a un mismo bloque. Eso es lo primero que se resolvió ayer, que nadie se quiere ir y también que nadie se va a echar. Y para mí eso es clave y por eso sigo respetando la integridad de mi bloque. Hay un procedimiento que se abrió dentro del partido, de la mesa directiva de la convención, que no, a mi entender, por lo que he leído de la Carta Orgánica, no tiene competencias para suspender las afiliaciones. Eso lo tiene que hacer el Tribunal de Disciplina, de Ética, que así, por eso existe, con una decisión no de la mesa directiva, sino de la plenaria. Así que hay que ordenar todo ese proceso. A mí me hubiese gustado que el presidente de la convención o la mesa de la convención nos llamara tanto a Rodrigo como a mí para pedir explicaciones e información que los incorporara también de los cinco diputados que tomaron una decisión que fue escuchada, debatida, cuestionada y decidida. Tiene Fernando para Paulín. Paulín, dame un segundo. Le avisaron a Rodrigo. Sabían que iba a ir a Rodrigo les dijo que no fueran. Y ellos dijeron, mira, vamos a ir, y dijimos, lo vamos a discutir en el bloque. Y en esa decisión no hay nada para hacer, digamos, uno puede entender que a mí me importa mucho qué pasa después. Después vinieron al bloque, dijeron que quieren seguir perteneciendo al bloque, entendieron el malestar que provoca la foto, pidieron disculpas, no fueron al asado, solo fue Campero. Sí, Campero tiene una posición distinta al resto incluso de los que fueron el otro día. ¿Se debería ir? Tienen una posición... ¿Cómo? ¿Campero sí se debería ir del bloque? No, acabo de decir que la primera decisión que tomamos es que no se va nadie y no se echa a nadie. Perdón, Karina, quiero darle lugar a Fer, que hace rato quiere preguntar. Y lo segundo es que a partir de ahora las decisiones se toman por mayoría. Lo que decía la mayoría metodológicamente. Y esto también yo lo escuché a Pablo, que decía, no, pero porque bueno, ellos quieren que las decisiones se tomen por libertad de acción. Y eso no es una decisión metodológica, es una excepción a veces cómo resolvés algunos conflictos dentro de los espacios orgánicos. Sí, perdón. No, yo lo que te quería preguntar es decir, a mí particularmente me gusta la existencia de los partidos políticos, me parece que es una herramienta importante de la democracia y cada vez que veo estos saltos que no son solo dentro del radicalismo, se han dado distintos partidos, realmente me parece patético. Pero lo que voy es, con la ley bases hubo varios radicales que tuvieron una opinión en comienzo, después lograron cambiar algunos elementos de la ley bases, decidieron que eso estaba mejor, lo votaron, opinaban los gobernadores. En estos dos casos, la financiación universitaria y la ley de movilidad jubilatoria son proyectos del radicalismo. Me parece que es distinto ahí. Entonces, lo que pregunto es, no sé en este caso si lo van a echar o no lo van a echar. Lo que pregunto es, en la ley de movilidad jubilatoria es lo que se votó. Ahora viene la financiación universitaria. Si los vuelven a hacer, ¿pueden volver a hacer lo mismo los diputados? Porque una cosa es libertad de conciencia, un tema religioso. O sea, si el presidente veta... Claro, ahora el presidente veta, no, resulta, es un proyecto nuestro. ¿Ustedes le van a dar libertad para que cada uno haga lo que quiera o van a empezar a decir, bueno, así como dice, se vota por mayoría, podemos decir, bueno, vamos en esto a defender nuestro proyecto? Si empiezan algunos
a votar lo contrario, me parece que en algún momento va a haber una colisión dentro de este partido y de cualquiera. Mira, no ha pasado. Nosotros desde que hemos unido los dos bloques, porque estábamos separados el año pasado, hicimos un gran esfuerzo político para poder convivir los diferentes espacios que integran hoy el bloque del radicalismo y que está dentro de la esfera de todo el radicalismo en un partido federal. Pero lo que pasó con estos diputados pasó hace 2 semanas con Facundo Manes y con Pablo Juliano, cuando el bloque toma la decisión de impulsar la ley de esencialidad educativa que era de Carla Carrizo, miembro de nuestro bloque, proyecto de ella, ¿sí? Y Pablo Juliano y Facundo Manes, que no avisaron, a diferencia de estos 5, nos enteramos en el momento que votaron, que votaban en contra. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Refuerzo buena pregunta para adentro, pero refuerzo la pregunta de Fer. Sí. Si veta el presidente financiamiento universitario, que ya dijo que lo va a hacer, ¿van a permitir...? Vamos a discutirlo, vamos a charlarlo. Pero todos van a votar en el mismo sentido. Pero me estás preguntando algo que primero No, lo tiene que que vetar. van a decidir la mayoría. ¿Cómo yo voy a...? A ver, yo represento un bloque que no vamos a adelantar ninguna votación. Sería medio lógico lo que voten, pero eventualmente no entendí qué quiere decir por mayoría. Entendí que nosotros resolvían a partir de ahora. Vamos a una reunión de bloque, planteamos cuáles son los proyectos, primero, que estamos trabajando cada uno en las comisiones, segundo, cuáles tenemos interés de aprobar, no aprobar. Pero en concreto con financiamiento universitario. Pero es que financiamiento universitario todavía no sabemos qué tipo de veto puede llegar a haber. Supongamos que hay un veto total. Pero no voy total. a hacerte futurología, porque eso lo voy a discutir en mi bloque. ¿Sabés por qué lo voy a discutir en mi bloque? Porque en este momento está discutiéndose el presupuesto. Y la otra cosa, que voy a aprovechar la cámara, para pedirle al presidente que haga política, se junte con el CIN, se junte con los rectores universitarios y resuelva el problema. Que no nos tire la pelota de nuevo al Congreso. Eso es lo más importante hoy, sobre el tema universitario. El día que lo vete, llámame y te cuento qué posición tomamos. Yo te escucho, Karina, y si yo fuera un docente universitario, un no docente o un rector de universidad, te escucho y digo, listo, estamos en el horno. ¿Va a vetar el presidente? Yo no. Okay. Yo creo, mirá, si estuviésemos en el horno, yo no hubiese logrado tantas cosas como logramos. Recién te escuchaba y decía algunas normas. La ley de bases llegó con 660 artículos. Nosotros, el radicalismo, le sacamos capítulos enteros que terminó en 300. Y además le modificamos 176. La ley de base es como nuestra. La ley de bases es nuestra. Le metimos reformas sindicales, reforma laboral, transparencia en las privatizaciones de las que me acuerdo ahora. Lo que te digo es que con respecto a lo que viene ahora, que es el tema de la financiación universitaria, lo que vos tenés que ver es que salió... Y hay que ver si lo podemos discutir. Pero hicieron una presentación del presupuesto que dice que el año que viene va a ser peor que este. Entonces me parece que no pueden no darse cuenta cuál es el camino que el hombre elige. Digo, no es una abstracción. Están diciendo el año que viene van a comer más tierra que este año. Entonces me parece que te tenés que preparar para eso. Vos podrás esperar a ver qué hace, pero yo te voy a decir lo que se va a vetar completo. No te enojes que yo estoy totalmente preparada. ¿Sabés por qué estoy preparada? Para juntar la mayoría, porque en el Congreso de la Nación, me parece que lo acabamos de demostrar, tanto con jubilaciones, como con presupuesto universitario, como con el rechazo al DNU de la CIDE, la construcción es por mayorías. Entonces nosotros vamos a trabajar para construir las mayorías y después verá el Poder Ejecutivo si va a gobernar vetando todo o si se va a sentar a hacer política. ¿No convenía no haber bajado la alícuota de bienes personales efectivamente y pagarle a los jubilados el aumento? Es una posibilidad, la verdad. Se hizo así, salió así. Pero vos no es muy difícil. Vos en tu caso, ¿no te parece yo más creo, razonable? No, yo la verdad, ese es vos sabés mejor que yo qué es lo que conviene. No, porque vos es tu especialidad. Es tu especialidad. Sí, yo voté y después trabajamos, sacamos todo el tema jubilatorio de la ley bases porque estábamos trabajando en la Comisión de Previsión Social, que además presidimos nosotros, justamente todo este proceso de la ley de la fórmula de movilidad jubilatoria. Karina, gracias por haber venido. Gracias a usted. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a una tanda. Al regresar
Vamos a hablar sobre algo que el gobierno ha festejado, es el índice de precios mayoristas. Nos va a explicar Hernán Lecher qué es lo que tenemos que observar ahí y cuántas razones tiene el gobierno eventualmente para celebrar esto. Y viene Paula Litvacki del CELS porque se conoció una decisión de la Corte Suprema de Justicia muy importante en términos históricos. Diciembre de 2001, represión, responsabilidades políticas, pero visto con un ojo en el presente y probablemente en el futuro. Todo eso después de la tanda. De tanta información, a veces incluso nos llega de todos lados y es difícil mensurar, saber hacer una buena curaduría de la información que recibimos. Una decisión de la Corte Suprema muy importante, Irina. La Corte Suprema ayer con 3 firmas, todos menos Carlos Rosenkrantz, resolvió confirmar las condenas contra Enrique Matov, que era secretario de Seguridad en diciembre de 2001, y Rubén Santos, que era el jefe de la Policía Federal, por homicidio culposo por los asesinatos de 5 personas justamente en la represión de diciembre de 2001. Recordemos que en todo el país fueron 38, ¿no? Si mal no recuerdo. En este caso se les atribuye a ellos la responsabilidad sobre 5 asesinatos a manos de la Policía Federal en medio de la represión. Y esto viene acompañado con una decisión del Tribunal Oral número 6 que hizo el juicio de este tema a pedido de la Fiscalía, a pedido de la querella, de la detención concreta, lisa y llana de Matov, que se tiene que presentar mañana, y de Rubén Santos, que está en España, pero tiene que volver en 72 horas al país para concretar justamente la prisión efectiva, para que terminen de cumplir la condena. Paula es directora ejecutiva del CELS, corrijo la presentación y la responsabilidad en el Centro de Estudios Legales y Sociales, que fue representante de víctimas en todo este proceso. ¿Por qué es importante, Paula, esto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la decisión es importante porque la Corte lo que hace es confirmar las condenas que ya habían sido confirmadas por la Cámara de Casación Federal, ¿no? Sí, aquí no tienen nada que reclamar, digamos. Está bien lo que ocurrió. Exactamente, Sí. quedaron firmes esas condenas. Hay cosas para decir sobre el proceso. Pensemos que esto se inició en el 2001 y recién ahora estamos teniendo sentencia firme. Por lo tanto, hay mucho para decir sobre el proceso judicial. Pero específicamente sobre lo que pasó ahora con la Corte y la decisión de no abrirles el recurso a las defensas, es que deja firme unas condenas que fueron muy importantes en su momento, cuando las dictó el Tribunal Oral Federal 6 y después la Cámara de Casación las confirmó. Porque básicamente lo que está diciendo todo este proceso y estas condenas es que son responsables penalmente también, o sea, son responsables jurídicamente aquellos que toman la decisión de una represión y aquellos que dan las órdenes de una represión, por las consecuencias que esa represión después tiene en la vida de las personas. En este caso, los asesinatos y las heridas graves que hubo en la represión del 19, sobre todo por los hechos del 20 de diciembre, en la capital federal. Después hubo otras, como recordamos todos, represiones en otros lugares del país que no llegaron a sentencia. Digamos, eso también me parece que es muy importante entender. Hubo represiones y hubo situaciones de violencia en muchos lugares del país y fue dificilísimo que el Poder Judicial investigue y que se llegue a una condena y esclarecer la responsabilidad de estos funcionarios políticos. O sea, ahora, ¿cómo se establece, Paula, la responsabilidad concreta, la responsabilidad penal, si es solamente por la jerarquía que tenía, es decir, por el lugar en las responsabilidades de las decisiones que se tomaban, o tiene que haber material concreto que indique esa responsabilidad penal y de qué tipo? No, tiene que haber responsabilidad concreta, digamos, porque me parece que es importante diferenciar dos cosas. Por un lado están las responsabilidades políticas de quienes están al mando de los ministerios o secretarías de seguridad que nadie y de duda, las policías. digamos, en este caso, ¿no? Claro. Nadie duda la responsabilidad política del gobierno de la Rúa sobre lo que pasó, la represión, los heridos, etcétera. Después están las responsabilidades penales de aquellos que tenían responsabilidad política en ese momento. Y esa es la parte complicada muchas veces. En este caso se hicieron muchísimos esfuerzos por parte de las querellas fundamentalmente para comprobar que había habido hechos específicos que habían realizado, acciones específicas que habían realizado tanto Matov
como Santos y otros jefes de policiales que no fueron los que dispararon, no fueron los autores materiales del hecho, sino que fueron los que tomaron la decisión. Básicamente lo que se decidió en ese momento fue liberan la plaza a como sea lugar, a los que vivimos ese momento. Y hay elementos que demuestran en el proceso judicial que esa fue la decisión, a como de lugar. Estuvieron las comunicaciones entre los policías, estuvieron las comunicaciones con la dirección de operaciones, que es la que ve los videos y que lo que está viendo lo que pasa. Hubo reuniones en la propia Casa de Gobierno en las que estaban los funcionarios políticos ahí tomando una decisión. Porque aparte tomaron la decisión de declarar el estado de sitio, ¿no? Y ese estado de sitio tenía que ver con esa idea de que lo que estaba pasando en Argentina era que querían tirar al gobierno, dictaron el estado de sitio, dijeron que esto era una situación excepcional y por eso le dieron, de alguna manera, un cheque en blanco a la policía. Irina. ¿Pensás que hay algún mensaje de la Corte en el contexto actual altamente represivo y además, bueno, propiciado por la existencia de un protocolo que se está aplicando insistentemente? Mira, no es fácil responder esa pregunta. Yo creo que hay un tema de timing, en este caso, de la Corte, que es lo que uno siempre evalúa con esta Corte, que en realidad decide estos casos con lo que nosotros los abogados decimos un 280, que es no abro los recursos y entonces al no abrir el caso queda firme lo que la casación ya había hecho. Lo podría haber hecho antes o lo podría haber hecho después. Entonces, ahí la interpretación sobre la Corte es que lo está haciendo en este momento. Claro. Y eso, bueno, ahí entramos en la línea de las especulaciones, lo cual no deja de ser un problema también para la vida política de la Argentina, entrar en especulaciones de por qué la Corte decide cuando decide y qué quiere decir eso que decide. Por supuesto. Términos políticos, quiero decir. Claro, la decisión está clara. Pero está diciendo, está en un contexto en que se está reprimiendo todas las semanas, que hay gente lastimada, niñas lastimadas, bueno, y demás. Está diciendo lo que vos acabás de explicar. Hay, o sea, las personas que ordenan todo ese despliegue represivo tienen una responsabilidad penal, no solamente política. Lo que hace es, porque lo difícil con esta Corte es que no dice, o sea, lo que la Corte, porque... Sí, es una estrategia. Es una estrategia, exactamente, sí, vieja, no dice. Ahora, lo que está claro es que la Corte no abrió los recursos. Sí, y al no abrir los recursos, lo que está convalidando es esta decisión de la Casación Federal de decir, estuvieron bien condenados, había pruebas suficientes para condenar a los responsables políticos porque dieron órdenes específicas. Los policías que mataron, ¿hay algunos que también tienen que cumplir la pena o no nunca se identificaron? Algunos, si ya estaban condenados, otros no se pudieron identificar porque la situación fue tan masiva, en ese momento la tecnología era mucho menor, fue más complicado hacer los reconocimientos y además por el tipo de armamento que usaron fue difícil hacer la trazabilidad. ¿Algunos identificó y está cumpliendo? Algunos se identificaron, algunos fueron condenados. Para observar lo de la Corte, simplemente decir, por ahí es abundante decirlo, como la Corte no tiene plazos, elige cuándo tratarlo y cuándo no. Ahí está el timing que define Iri para decir por qué la Corte decide tratarlo ahora, aunque haya encontrado un recurso de no intervenir. No, cuando yo veo la información, me genera un gran interrogante porque digo, no solo lo que significa para el presente, sino para otro episodio que para mí fue muy fuerte y muy sintomático, que es Costecchi y Santillán, que siempre estuvo de fondo la discusión de la responsabilidad política de la orden. Y había como un argumento siempre desde la política, decir, bueno, yo a la policía le ordeno que despeje la calle, pero no le estoy diciendo andá y matá. Bueno, lo que pasa es que claramente hay mucha discusión sobre la causa de Puente Porredón y acá entramos también en las discusiones de cuán buenas son las investigaciones que se hacen para llegar a tener esa prueba. En este caso, en el caso del 20 de diciembre, se logró tener prueba, incluso grabaciones, incluso testimonios de lo que fueron las discusiones en la Casa de Gobierno, para dar cuenta que efectivamente se había dado una orden de liberar la plaza y no permitir que la gente ingrese, porque cuando uno mira las reconstrucciones que se hicieron en ese momento, de cómo fueron las represiones, ya en la noche del 19 ya había habido una situación de represión muy grave, la policía había usado bala de plomo y había habido una persona muerta. Después sucedieron las cosas que sucedieron durante la represión en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo ahí hubo toda una discusión y una estrategia de parte de la política y de la policía
de que la gente no tome la plaza. O sea, si uno mira la reconstrucción, en realidad estuvo todo dirigido a la idea de que la gente no tome la plaza. Y en esa lógica de entrar y salir de los propios manifestantes, recordemos lo que fue 2001, un estallido, una cosa totalmente masiva, ahí es donde la política y los jefes policiales, los jefes de la federal, le dan las órdenes a los que están en la calle, es decir, saquen a la gente. Y esa idea de saquen a la gente como de lugar implica, en términos jurídicos, poner en riesgo a las personas de una manera tal que implica responsabilizarlos por los hechos, en este caso por los asesinatos y por las Y si Matap y por las sabía lesiones. a dónde se corta la línea de los que podían estar validando, ¿no? Y saber lo que estaba ocurriendo en la plaza y que ese era el desempeño de la policía. Lo que pasa es que con Matov él sabía lo que estaba pasando en la plaza, tenía antecedentes de que la situación se había desmadrado y que era súper violenta y dio órdenes concretas de llevar adelante el operativo. En la causa nosotros intentamos, y otras querellas también, que se involucrara al expresidente de la Rúa, porque nosotros entendíamos que había elementos de prueba para decir que él también había estado al tanto, no solo de la situación, que era obvia, sino que de alguna manera también había dado la orden. Eso fue lo que no se logró probar, o por lo menos la justicia dijo que no se había probado, y por lo tanto él fue sobreseído antes y después murió, pero se cerró la causa en relación con él. Y en relación con Mestre, que era el ministro del Interior, que también había elementos de prueba en relación con él, bueno, él murió y entonces tampoco se pudo seguir la causa. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad política, Matov era el secretario de Seguridad, que en ese momento no había Ministerio de Seguridad, con lo cual en términos de responsabilidad política por los operativos policiales... Era Bullrich ahora. Exactamente, era el Bullrich de ahora. Paula, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nos vamos a ir a la tanda, pero interesante lo que decide la Corte, los datos que nos cuesta la directora ejecutiva del CEL, pensando en las escenas de hoy, pensando, por ejemplo, en la escena de una nena gaseada por la policía y eventualmente, como consecuencia casi directa de las políticas de ajuste, mirando la historia de nuestro país, cómo tiene que observarse en términos de responsabilidad jurídica, bueno, el accionar de las fuerzas de seguridad cuando reprimen una protesta social. Nos vamos a la tanda, al regresar charlamos con Hernán Lecher sobre ese dato que el gobierno celebra respecto de la inflación mayorista y todo roto, dice Pablo Ibáñez, en los partidos políticos. Mucho QR hasta las 11. Muy bien, seguimos en QR. Déjenme anticiparles, mañana tendremos un programa muy especial, porque después de casi 15 años de la fractura, se reunifica, hay una decisión de reunificar la Central de Trabajadores Argentinos y estarán adelantando esa reunificación aquí mañana Hugo Yasky y Hugo Cachorro Godoy en QR, cerca del arranque. Estamos anoche de miércoles y ustedes ya saben, vamos palpitando el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, antidomingos en el Recoleta. A la capilla del Recoleta llega un ciclo de música para todos los gustos en un ciclo permanente y con sorpresas. Algunos artistas que se presentarán estos domingos son Guillo Espel Cuarteto, A un Paso del Tiempo y Fernanda González, entre otros. Fin de semana también a Pura Música en el Anfiteatro del Parque Centenario. Este sábado y domingo a las 4 de la tarde se presentarán Sol Mijanovic y Cámara 21, ensamble vocal con la dirección de Miguel Pese. Ambos eventos se suspenden por lluvia. Clandestina en el San Martín. La dramaturga y directora Natalia Villamil presentó Clandestina, protagonizada por Belén Blanco, quien desde el papel de Marta se cuestiona ¿qué es un cuerpo cuando el dolor confunde sus bordes y todo vuelve a empezar sin el miedo que deja la sangre? Clandestina en el San Martín. Me voy a la pantalla con Hernán Lecher. Upa, transición, mala mía. Porque vamos a hablar de un número que celebró mucho el gobierno y tiene que ver con la inflación mayorista, Hernán. Sí, el gobierno festejó el 2,1% de inflación mayorista, pero te traje acá a la pantalla. Habitualmente, nuestro amigo el índice. Cuando vemos esto, ¿qué decir? Bueno, falta el dato, ahí está. Acá está. Vos decías 2,1%, pero si el IPC ya salió. No, pará, es al por mayor. Este te lo llevas al por mayor. Estamos hablando de la inflación mayorista, una inflación muy importante para el gobierno, muy importante para el gobierno. A ver, una precisión muy básica, pero también para considerar respecto del que está del otro lado, porque dice 2,1, para yo fui al supermercado, no es 2,1, yo fui acá, qué sé yo, mi inflación no es del 2,1, estamos hablando de la inflación de agosto. La inflación mayorista no es el IPC, no es el IPC.
¿Qué es? Es los precios a los que venden en el mercado interno los productores o los importadores. ¿Bien? Es decir, yo produzco leche, lo vendo en el mercado interno probablemente al almacén, supongamos, y está midiendo ese precio. ¿Se entiende? Es una especie de precio previo al IPC con algunas características. Obviamente tampoco está influenciado de la misma forma por los regulados, por ejemplo, ¿no? Es decir, las tarifas vinculadas al residencial se mueven de una forma y en este caso, para los grandes empresarios, de otra forma. Claro. Así que es una característica distinta. Lo aclaro porque la inflación del mes de agosto fue 4,2, pero la mayorista fue 2,1. ¿Por qué festeja el gobierno? Porque esto de alguna manera suele leerse como el anticipo del IPC que viene. Pero además porque Milei había dicho que necesitaba bajar la inflación mayorista y la núcleo debajo del 2%. ¿Bien? O sea, lo puede conseguir, está muy cerca de conseguirlo. Yo te doy por descontado que en septiembre va a pasar efectivamente esto, porque además en septiembre el peso de la reducción del impuesto país va a reducir este dato que ha sido publicado en el día de ayer. Ahora, te quiero mostrar un poquitito. Primero, el dato y la evolución. Esto es lo que ve el gobierno. Vos viste que yo te mostraba el IPC y habíamos visto una meseta. Sí, claramente una meseta. Una baja muy importante de diciembre y después una meseta. Bueno, acá habíamos charlado que al gobierno le preocupaba esto, porque cuando estaba en el 2,7 en junio, medio que venía la curva, decía va a llegar. Bueno, el 3,1 le había generado algunas dudas, ahora el 2,1 lo deja en una posición muy auspiciosa. Estamos hablando de una de las dos inflaciones que le interesa a Milei. La otra es la núcleo, que sí está planchada. Vos decís, ¿pero no le interesa el IPC? No, y ahora te voy a explicar por qué. Porque en realidad, ¿cuál es el objetivo del gobierno mirando esta inflación y no mirando el IPC, que es lo que realmente le interesa, digamos, a la gente? Bueno, yo te vengo diciendo en esta columna que el gobierno no está interesado en bajar la inflación para que a vos te vaya bien, para el que nos está mirando del otro lado le vaya bien, porque mejora su poder adquisitivo. Si eso pasa, enhorabuena, fantástico. Sí. Pero no es esa la preocupación. La preocupación es una preocupación de índole macroeconómica. Es decir, quiere el indicador. Quiere el indicador. Para ponerlo en un papel. No, lo quiere. Porque en algún momento Milei dijo, yo necesito que esto suceda para sacar el cepo. Bueno, estamos lejos de que saquen el cepo porque no tiene dólares. Pero es un requisito, un objetivo que tiene el gobierno por otra razón macroeconómica que te quiero explicar acá. Mirá, hoy a la tarde discutíamos con varios economistas y me resultó muy divertido que mis colegas le explicaran a una chica de comunicación que no sabía sobre estos temas qué era la apreciación cambiaria. Fue dificilísimo. Así que vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Es casi, te lo explico con un dibujito. Es un dibujito y te lo voy a tratar de explicar. A ver, dale. A ver si se entiende. ¿Cuál es el problema y por qué el gobierno está tan interesado en bajar la inflación al 2%? Que yo vengo diciendo, ¿qué es el 2%? Es cómo se mueve el tipo de cambio. Sí. ¿Y por qué quiere linkearlos? ¿Por qué quiere llevarlos al mismo valor? Bueno, ponemos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que vos tenés, vamos a un país X, ¿no? Sí. Tenés un dólar cuya equivalencia es 100 pesos. Yo con un dólar compro 100 pesos. Sí. Fantástico. Con esos 100 pesos puedo comprarme un paquete de yerba. Sí. Bien, compro una unidad. En este momento, fantástico. Ahora, vamos al momento 2. ¿Qué pasa con esto? Se devalúa el dólar, lo que pasa en la Argentina, pasa de 100 a 102, 2%. Sí. Bien, es lo que está pasando. Ahora, los precios, este es como el caso de enero de este año, los precios aumentan 20%. Bien, fíjate qué pasa en la práctica. ¿Qué te pasó a vos? Puedo comprar menos. Puedes comprar menos. Bien, esto es lo que está pasando cada vez que la inflación le gana el tipo de cambio. Sí. Está pasando eso. Por eso hay dos conclusiones que si querés las vemos. La primera es que la Argentina es cara en dólares. ¿Y eso qué efecto tiene? Bueno, que no viene el turismo. Bien. Sobre todo. ¿Y qué pasa si no viene el turismo? No me liquida dólares. Claro. Y la otra cuestión es el que tiene flujo en dólares. Hay otras razones, ¿no? Pero yo puse dos acá para ir al punto que nos interesa. El que tiene flujo en dólares, el sector agropecuario no liquida. ¿Por qué? Porque dice, no, actualizame más aquello, pues yo estoy perdiendo en este contexto. Está jugando con la idea de que esto en algún momento va a cambiar. Exactamente. Y que le va a hacer mejor negocio. Por eso el gobierno quiere lograr que esto baje a 2% y quede igual. Sí. Entonces, que el sector agropecuario no le diga, che, todos los meses estoy perdiendo, y vaya y liquide. Bien, y el que hace turismo
no diga Argentina es muy cara. Venga, porque la situación no ha cambiado. ¿Se entiende? Y que inyecten dólares. Hoy el Banco Central compró unos 35 millones de dólares. Quiere quedarse en esa situación porque si no esto le complica la macroeconomía. ¿Y qué le preocupa al gobierno? Que el Banco Central no compre dólares. Si pasa esto, está cada vez más complicado para comprar dólares. Y si está más complicado para comprar dólares, tiene que explicarle a los acreedores que tiene dólares para pagar los bonos. Sí. ¿Se entiende cómo es todo está hilado? Fíjate que no te hablé de la gente. ¿Se entiende? Sí, sí, esto me queda muy claro, me parece muy interesante, que en definitiva el objetivo tiene que ver con cumplir con un indicador macro más allá de lo que le pasa al bolsillo de la gente y esto lo acerca en algún punto a ese lugar. Exacto, no lo acerca a que nos vaya bien, Sí. pero sí a cumplir ese objetivo. El gobierno siempre tuvo claro que su objetivo era bajar la inflación debajo de 2% por esta razón. No comerse la curva, no para que las jubilaciones, bla, 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 no. Por esta razón. Vamos a ver si después, además, esta inflación mayorista tiene un correlato en una baja de la inflación minorista. Gracias, Hernán. Hablando de bolsillos flacos y de productos caros, ¿qué está pasando con el consumo, Fer, en las últimas semanas? Bueno, cuando todos venían diciendo que había algunos indicadores mes contra mes que daban una esperanza para el gobierno, que decía, bueno, empieza el cambio de tendencia. Vamos a decir que la consultora Sentia, que es una consultora que contrata a Coca-Cola, todas las grandes empresas que están metidas en los supermercados. Que están viendo el consumo. Gamble, todo viendo el consumo inmediato. Necesitan saber los datos de Nación, el país total, y después tienen que ver el AMBA y tienen que ver el interior, supermercados y superficies más chicas que son los autoservicios. Para planificar su negocio. Bien. Caída récord del consumo masivo en agosto, el más alto del año, 17,2 interanual. Una cosa impresionante. Los supermercados cayeron más que los autoservicios. 17,9 los supermercados, 16,5 los autoservicios. Realmente son cifras catastróficas, porque esto no es que vino hace 2 meses, ahora estamos en el 9º mes. Y esto es contra... 2023. Bueno, pasemos otra plaquita que hay. Caída del consumo enero-agosto. 10,6 ya da. Este es el gobierno Milei. Gobierno Milei. Bueno, acá no está poniendo diciembre, pero no, también. pero diciembre no había caído. Todavía al revés. Había un montón de gente que compraba porque dice, uy, vino la evaluación. Ahí no da. Esto cierto está bien. Acopio, en este digamos. caso está bien. Pero mirá el aumento que hay sobre el promedio. Es mucho más alto el último mes que el promedio. Sí. Veamos un cuadrito que hay. Mirá cómo da, mirá el cuadrito. ¿Qué es mirá. esto? Y esto es la caída del consumo. Ahí ves agosto, septiembre, octubre, esos son los meses de masa. El último diciembre es el 1,4, el último para arriba es diciembre. De ahí para abajo, toda la caída, con el mes más pronunciado que es agosto, y el promedio en azul, que es lo que se ve, que da el promedio de... ¿Te puedo hacer una interpretación del gobierno de esto? Mostrame de vuelta esa placa, si podemos. Ahí tenés, sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, el plan platita, o eventualmente un acopio en el consumo, porque por ahí se venía una devaluación, o eventualmente no sabías cómo iba a estar la cosa, y ahora lo que tenés es un contraste estadístico con ese momento. Y eso de alguna manera puede darle una explicación. Todavía no, ¿eh? No, todavía no. A ver, explíquenme. Agosto ya había tenido un crecimiento. Agosto sí, pero el anterior no, agosto, era el 12. Esto que dice Pablo es lo que está diciendo, que puede ser que el último trimestre sea todavía peor. Porque el último trimestre del año pasado fue mucha compra con incertidumbre de la PASO, con incertidumbre del resultado electoral, con el resultado del balotaje. Hubo mucho acopio previendo, comprando, que se complicaba. Abril por posibilidades. No estaba en acopio de nada el gobierno anterior, porque había sido inclusive, creo que había sido, ¿dónde está Abril? Había sido 1,6, que solo había subido el gobierno. En el gobierno de Alberto había subido 1,6 el consumo y había caído 13,7, cayó respecto de eso. Ahí no está nada. Hay una comparación ahí, es verdad, en los últimos meses. Les agrego una cuestión que recién no lo mencionaba. El gobierno festejó el 2,1, Pablo, el mayorista. El mayorista. Ahora, ¿sabes cuánto aumentó desde noviembre para acá? ¿Cuánto? Casi 150% los precios mayoristas. El salario 114. Ya está. Es decir, en realidad vos estás bajando la inflación, insisto, con el ancla de lo que estamos viendo en la pantalla. Bien. Con la caída y del vamos consumo. a la última placa, que es
productos que más cayeron. A ver. Los productos que más cayeron. Impulsivos, que son las compras que uno dice, che, me estoy yendo, hay una papa que te ponen en la, viste, al salir de la donde está la cajera, te ponen un chocolate huevito, qué sé yo, los nenes le compran, bueno. La tentación. Chao, se acabó, 27% abajo, nadie se tienta nada. Chocolate huevito. Sí. Bebidas sin alcohol, 24,7 son las gaseosas, mirá la caída de las gaseosas. También muy fuerte, y con alcohol también. Bebidas con alcohol, 24,3, higiene y cosmética, esperemos que en los colectivos y los trenes no empiecen a haber olores peores. Y ahí también hay una migración, perdón, Fer, ahí hay una migración que se detecta que migran al consumo, por ejemplo, a productos sueltos. Antes compraban en el supermercado o en el supermercado. Sí, pero acá está la caída y ahora van a promedio de los dos. Acá está incluido lo que viene a ser pero el consumo suelto ni siquiera está en el supermercado. Limpieza de ropa y hogar, 15,9%. Desayuno y merienda y 12,4% caída de alimentos duros, digamos, que es lo que la gente se alimenta. Eso es raro, porque eso es inelástico, digo. Claro. La verdad que no sé cómo se suple, no puede ser que, no sé, porque tampoco es que la gente está haciendo dieta, ¿viste? Es una cosa fea. Gracias, Fer. Fuerte. Bueno, vamos a hablar de política, de los espacios políticos, y nuestra portada, nuestra consigna es Todo Roto, para darle pie a Pablo Ibáñez, y nos vamos a la pantalla. ¿Qué es lo que está todo roto, Pablo? Está todo roto y hablamos con Karina Banfi de la situación del radicalismo, que tuvo este nivel de tensión. Lo que hay que mirar con el radicalismo es cómo se ordena, porque viene una decisión de elección de autoridades partidarias en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, y se empieza a anticipar el ordenamiento político y electoral del año que viene. Ya en el radicalismo ya claramente hay una posición que empieza a decir, vamos a ver si recomponemos lo que fue Juntos por el Cambio. El PRO ya está abrazado prácticamente al espacio del gobierno, a la Libertad Avanza. ¿Por qué no se puede reconfigurar una especie de Juntos por el Cambio libertario, le digo yo? Un nuevo Juntos por el Cambio, más de derecha, más definido, con un pedazo del radicalismo. Y el otro espacio ya está hablando, el sector de Lustó básicamente, está hablando, podemos ir a un acuerdo más de centro, con Schiaretti, con Pichetto, con otro espacio. Por lo tanto hay que mirar eso, cómo se están rompiendo los partidos. Y hoy hablamos con Julián de la preproducción y decíamos todo roto, y todos los partidos aparecen con algún matiz. No sé si vamos a tener la placa de los partidos, valga la redundancia en este caso. Pero nos vamos a detener ahora, que fue una novedad de hoy, en el peronismo. Viene muy tensa la relación, sobre todo en el peronismo bonaerense. Y el viernes va a reaparecer en escena un dirigente importante, presidente del PJ bonaerense. ¿De quién estamos hablando? De Máximo Néstor Kirchner, que justamente, Máximo Carlos Kirchner, perdón, que va a hacer un acto en La Plata, en el Club Atenas, y que tiene una serie de particularidades. Vamos a empezar con la convocatoria que hizo al acto Máximo Kirchner. A ver si a vos te llama la atención por lo menos esta presentación del flyer de Máximo Kirchner, el acto del viernes en La Plata a las 5 de la tarde en el Club Atenas. A ver, ya la vamos a ver. A ver si lo puedo. Este es. Bueno, está cortado. Sí. Y lo podemos ampliar para tener una mirada más grande. Dice Kirchner, no dice Máximo. El dato era que vuelve a ser Kirchner, no es Máximo Kirchner, es Kirchner como un simbolismo. Armar de nuevo es la consigna. Ahí está. Armar de nuevo es la consigna. Que armar supone, de nuevo. ¿Qué estás diciendo con armar de nuevo? No estabas armando. Tenés que armar otra cosa. Lo que está no te representa. Hay todo un simbolismo con eso. ¿Por qué hay que vincularlo? Porque no va a estar Cristina Fernández Kirchner. Va a ser interesante ver qué dice, en qué sentido se plantea. No va a estar Cristina, único orador Máximo Kirchner, y no va a estar Axel Kicillof. Es en la provincia de Buenos Aires, es el presidente del PJ bonaerense, y es en La Plata. ¿No está invitado o no va a estar? No está invitado, no fue invitado por lo menos hasta hoy a la tarde. Sí. Y eleva. La gente que ha estado participando me está anunciando que va a haber un tono muy intenso respecto a la relación interna en el peronismo, kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo porque aparecieron va a jugar fuerte, Máximo el viernes. Sí,
hace mucho que no habla. Hay muchos dirigentes como Jorge Ferraresi y el Cuervo Larroque que han tenido una actitud de muchísima atención explícita con la cámpora y empieza a definirse una discusión casi de fondo sobre dónde está el poder en la provincia de Buenos Aires, lo que tiene que ver con todo el ecosistema del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Va a haber que ponerle un ojo para seguirlo, para saber qué dice, qué significa, quiénes están, quiénes no y qué es lo que se está anticipando. Y en todo caso también me parece interesante, Pablo, y esto creo que excede desde ya al kirchnerismo, al peronismo, y es la pregunta de una mirada más clásica de la política respecto de cómo interpelar a una sociedad que está no solamente anestesiada, probablemente muy golpeada. Sí. De muchos años de frustraciones. No es el caso. No es el caso porque este acto ni siquiera se va a transmitir en redes sociales. Es un acto para la militancia. No me refiero de este acto en particular, sino cuáles son las claves de cómo... Claro, lo que pasa que... ¿Qué significa armar de nuevo? No solamente es con quién te juntás y con quién construís, sino de qué manera. Por supuesto, lo que digo que armar de nuevo también hay un hecho es un acto militante. Es para los propios. Sí, está claro. Y ahí también ahí salen indicaciones. Pero ahí también cuando ves... Salen coordenadas. Y ahí vos invitás un armar de nuevo. ¿Quiénes están? De alguna manera lo estás sentando en tu mesa de armado o no. Sí. Digo, ahí hay una serie de preguntas que se disparan que posiblemente en un contexto de una relación más estable y menos tensa entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof pasaría un poco por abajo. Pero anticipando un tono, esta gestualidad y este dato... que alguien que participó en el armado del encuentro me decía es simbólico, que sea Kirchner, que no sea Máximo. Sí. Este simbolismo casi de decir, el kirchnerismo somos nosotros también. El kirchnerismo es acá. No es solo porque Máximo es apellido Kirchner, sino esto es el kirchnerismo. Armar de nuevo el kirchnerismo. Exacto. Reformular el kirchnerismo sin la presencia del gobernador. Por lo menos en este acto. Por lo menos en este acto. Por lo menos en este acto, cuando yo estoy haciendo un episodio casi inaugural, alguien me decía hoy, bueno, es un encuentro de los Ateneos. Los Ateneos que son como las unidades básicas de la cámpora en los territorios. Es un encuentro de los Ateneos, por lo tanto no hay motivos para, en todo caso, invitar o no invitar al gobernador. Es el gobernador de tu espacio político, del partido de gobierno, sos el peronismo, que es oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Pablo. Volvemos a la mesa ya para despedirnos. Hay una pregunta, ¿no? Frente a todo lo que está ocurriendo y la dificultad que el gobierno va teniendo de construir las mayorías que necesita eventualmente para seguir sosteniendo vetos. ¿Por qué 87 héroes? Lo explicó Pablo Ibáñez, porque es el número mágico que te permite sostener o sostener un veto frente al Congreso, digamos. ¿Cuánto le irá a costar a partir de ahora al gobierno seguir construyendo esas mayorías? ¿Tendrá que ver con un nuevo armado, ya pensando en lo electoral? Está muy lejos lo electoral, le queda un año muy largo todavía al propio gobierno. ¿Y qué pasa desde la oposición para poder canalizar cierto malestar? Los errores que Pablo Ibáñez nos mencionaba, los tres últimos que mencionaba Pablo Ibáñez. Estamos hablando del asado, estamos hablando de la fallida convocatoria en prime time de televisión de la presentación del presupuesto. Y estamos hablando en sí mismo. Y el veto, claro, y el rechazo al decreto de fondo de la CIDE. Yo lo que creo es que si realmente todo va como indica el nuevo presupuesto y empiezan a hacer, se mantienen los recortes a provincias supuestamente aliadas, que están viendo, che, esto va mal y se corta. Y si avanzan también con la caída del proyecto de financiamiento universitario, me parece que puede empezar a hablarse de que a buscar un intento de mayoría entre distintos aliados para buscar el veto del primer decreto. El que ese se necesita mayoría simple. Pero te hago una... Eso haría caer todo lo que están diciendo. Digo, pero vos ves hoy a la política opositora reunida. 150 votos, 150 votos. Bueno, todo hoy tiene que ver cómo pero no es un problema de número, es que estás volteando. Está bien, pero vos crees que entonces vos crees que esto está consolidado de una manera... Si vos tenés que ver la calle, tenés que ver la economía y tenés que ver diciendo a Pichetto, che, si hacen esto se caen las provincias. Digo, bueno. Dejemos la pregunta abierta para mañana, va a ser interesante, hay un movimiento nuevo, se lo decíamos, tiene que ver con la reunificación de la CTA. Después de 15 años, Milei lo logra.
Y mañana aquí en QR van a estar Hugo Yasky y Hugo Cachorro Godoy, de alguna manera adelantando eso que se va a dar la próxima semana. Nos vamos, llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi y nos vamos como llegamos, con las voces del día. Pasen bien. Lo que se comen en todo, digamos, asado, que es chorizo, morcilla, algunos chinchos, había riñones, yo no como. ¿Postre? Mucho. Que no creo que no es una fiesta, creo que es un encuentro político donde se está dando una situación de un acuerdo político que hubo en acompañar circunstancias importantes que podían haber afectado a todos los argentinos. Lo que el presidente mencionó en el discurso luego fue desmentido por el ministro Caputo, hablaba de 60.000 millones de dólares de ajuste de las provincias. Sí. Prácticamente las provincias desaparecen, no van a poder cumplir con sus funciones básicas. La verdad que me da vergüenza que vayan a celebrar que no les dieron 18.000 pesos por mes a los jubilados. Ayer, ¿cuánto dicen que pagó cada uno en esta puesta en escena? 20.000 pesos. Sí. Bueno, eso es lo que les llegaron a los jubilados. Para mí, y hacen mal los cálculos, fue el cubierto más caro de la historia. El cubierto más caro de la historia porque le negaron 3 kilos de carne picada por mes a 6 millones de jubilados y se fueron a comer un asado. No termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos, o al menos yo lo pagué. No sé cuál es el paralelismo que haces entre comer un asado y el jubilado. ¿Te importa lo que yo hago de mi vida? No, te digo, ¿vos con quién vas a cenar hoy? Tal vez tenés ganas de contarnos. Yo tengo todo el derecho a cenar con quien quiero en mi vida. Así que, y no tengo por qué contarte a vos a qué hora voy a cenar. Pero, diputada Propato, si usted nos quiere compartir algo, le abro el micrófono. Voy y bueno, obviamente no tengo por qué dejar de ir, así que sí, estoy anotado, ya pagué, así que todo bien, no tengo ningún problema. Yo pagué en efectivo y después que se la arreglen. Los libertarios son la mayor amenaza a la democracia liberal en 40 años. Y agrego algo que fue escandaloso y que yo escribía y todo el mundo me puteaba, que es que en ese armado el kirchnerismo, con todos sus excesos, pertenece más a la democracia liberal de lo que muchos están dispuestos a pensar. Y les pido disculpas, pero tenemos el Uber ahí. Si no lo tomo, me baja la calificación y después no viene nadie. Lilia, gracias.